¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesucristo. Aquí estamos, hermanos, con gozo, con alegría. Hoy, miércoles 23 de junio, el Señor nuestro Dios nos ha, en su infinito amor y misericordia, regalado un precioso día más. Él, en su grande amor, ha permitido que vivamos este día. El sol ha salido sobre justos e injustos, pero podemos decir con mucha convicción y fe que buenos son los días cuando uno tiene la esperanza de la venida de Jesús. Que bueno es vivir debajo del sol cuando sabemos que hay un Dios con el cual podemos caminar y en el cual nos deleitamos en sus mandamientos, en sus palabras, en sus favores y en sus misericordias. Creo que pues tenemos muchas razones para que siempre podamos tener una sonrisa interna, que podamos tener contentamiento en el corazón a causa de nuestro Señor Jesucristo, a causa de tener un Dios tan excelso y hermoso, y también a causa de que podamos pues seguir conociéndole tanto en el estudio de la Biblia, de este fascinante libro que es la Biblia, que abre nuestros ojos, que provoca fe, que disipa toda ignorancia, desconocimiento, que hace caer al viejo hombre y que nos ayuda en este propósito de nuestro Dios, de que funcionemos y caminemos como lo que dice la Biblia que somos una vez que hicimos a Jesucristo Señor, es decir, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Les doy a todos, iglesia amada, y a todos nuestros amigos que se conectan a nuestro canal, o que verán esta enseñanza en las siguientes horas o días, a todos los saludamos en el nombre de Jesús. Yo soy Carlos Soto y nosotros somos la comunidad cristiana Palabra de Vida. Todos los miércoles a las 8:30 tenemos una cita aquí con la intención de seguir escudriñando, compartiendo y deleitándonos en las Sagradas Escrituras, con el propósito de seguir incrementando nuestra fe, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, cual es y está escrita en la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, bienvenidos nuevamente. Yo quisiera rápidamente aprovechar muy bien el tiempo porque tenemos un tema muy hermoso e importante que compartir. Quisiera que me acompañen al libro de Samuel, a Primera de Samuel, el capítulo 25. Vamos a ver la historia de David y Abigail. Como ustedes bien saben, desde semanas atrás venimos trabajando la historia de David, la historia de Saúl, en la primera carta a Samuel. Y aquí nos vamos a detener un momento para poder reparar en esta historia que contiene mucha sabiduría y enseñanza para ti y para mí, para la iglesia del Señor, y que podamos seguir hoy conociendo cómo funciona el corazón de Dios, cómo son los mandamientos de Dios, qué espera de Dios de nosotros cuando nos acontezca algo parecido a lo que aquí le sucede a David. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 25 de la primera carta de Samuel. En el contexto, ustedes saben, David viene huyendo, y su vida peligra de muerte a causa de que el rey Saúl, lo viene persiguiendo hace mucho tiempo y busca su muerte. Entonces, también es necesario señalar que David no era un desconocido para nadie en la nación de Israel. Desde el día en que derrotó a Goliat y luego, al pelear las batallas por su pueblo y por el rey Saúl, derrotando a muchos filisteos, peleando las batallas por su pueblo, lo cierto es que David no era un anónimo,
Por todo lo contrario, era quizás la persona, junto con el rey, más famosa, popular y conocida. Y todos sabían ya a estas alturas que el rey lo perseguía, y por cierto, de manera injusta. ¿De acuerdo? Es importante señalar esto para entrar en la historia. Entonces, esta es la historia de cuando David, huyendo del rey, pues se encuentra en un desierto y se encuentra con los esquiladores, con los trabajadores, los empleados, la gente de un hombre muy rico llamado Nabal. David lo que hace es, pues, a estos hombres que los encuentra trabajando, se asocia con ellos, hacen una relación amical ahí, y David los cuida, porque ciertamente cuando los esquiladores y los pastores iban con sus ovejas a los desiertos o a pastar a lugares lejos de su lugar o su casa, pues ciertamente corrían peligros de fieras del campo, corrían peligros de asaltantes, de gente violenta, de ladrones. Y lo que hace aquí, aparentemente, por la historia que ustedes podrán leer con muchísimo detalle y calma en sus casas, es que David, junto con sus hombres, le provee, a causa de que estaba con sus hombres David, pues y se cruza con la gente naval, les provee de protección, les provee de cuidado, y pues todo esto lo hace de buena gana, porque pues son sus coterráneos, son gente buena, son trabajadores, y David decide cuidarlos y ayudarles. Luego David, con mucho respeto, manda a saludar a Nabal, manda unos jóvenes que con mucho respeto le saludan, y le pide directamente que pues una ayuda, una ofrenda para ellos, a causa de que pues estaban pasando alguna necesidad. Recordemos que David estaba en el desierto con todos sus hombres, y pues no era fácil conseguir alimento para sobrevivir. Era una situación, recordemos, muy crítica, desalentadora y complicadísima y peligrosísima la que venía atravesando David desde mucho tiempo atrás, pues por la persecución del rey. Entonces manda a unos jóvenes a saludar a Nabal con mucho respeto, como decimos, y haciéndoles saber que ellos han estado con su gente, han estado con sus pastores, sus esquiladores, y que han pues trabajado juntos, y ellos han cuidado de ellos, los han tratado muy bien, todo muy bien, y le pide pues una ofrenda. El resultado, y la Biblia menciona aquí que Nabal era un hombre rico, pero tan rico como duro y perverso y malvado su corazón, dice que pues no le ayuda en nada. Él decide, a pesar de saber quién era David, que repito, todo el mundo sabía quién era David, a pesar de saber de que David había ayudado a su gente, a pesar de todo ello, y a pesar incluso del respeto y las buenas maneras y la forma como David, con sencillez y humildad, se presenta ante Nabal, sin embargo, a Nabal no le importa ninguna de estas consideraciones, y simplemente dice: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Por qué yo le voy a dar mi pan y mi comida? Y simplemente decide no ayudarles, lo cual David considera como una afrenta. A causa de ello, afrentado y saherido, David pues decide cobrar venganza por su propia mano y pagarle a este hombre con la vida de toda su gente. En ese trance, la esposa de Nabal, que es un poco contradictorio encontrar un hombre tan malvado y en contraparte una esposa tan buena e inteligente como Abigail. Esta mujer, enterada de lo acontecido, va inmediatamente con mucha diligencia y se presenta delante de David a pedirle perdón a nombre de su esposo, a reconocer que él es el ungido de Israel. Ella sabe, como todo el pueblo de Israel, que David era un hombre muy bueno, que peleaba las batallas de Israel, un hombre justo,
y que también estaba destinado y ungido y separado para ser el rey de Israel. Y además de esto, sabía por testimonio de los esquiladores, es decir, de los empleados de Nabal, esta mujer sabía por testimonio fresco y directo de que David había hecho bien a estos hombres. Estos esquiladores habían hablado muy bien de David, de la forma como él y sus hombres habían trabajado con ellos y los habían cuidado. La gente de David, decían los esquiladores, han sido muro para nosotros de día y de noche. Ciertamente dice muro porque, como repito, en estas circunstancias esta gente necesitaba protección, cuidado que David y su gente le dio. Entonces Abigail se presenta de inmediato donde David y se humilla, pide perdón a nombre de su esposo y le provee ofrendas, comida, alimento, buen alimento para toda su gente. Y le pide, ¿no?, que deje de lado esta idea de vengarse por su propia mano, a pesar de que era justo hacerlo, pero que eso después le iba a traer quizás consecuencias, remordimiento de haberse vengado y derramado sangre con su propia mano, cuando se puede evitar. Entonces entra en razón David y la bendice a esta mujer, ¿no? Y bendice su corazón, su inteligencia, y la bendice por haberlo detenido de haberse vengado él mismo. Es una historia muy interesante. Yo les pido a todos, hermanos, los que están conectados y los que se van a conectar, pues que lean toda la historia en el capítulo 25. Es muy interesante cada detalle de la historia, que nos enseña muchísimo. Yo he tratado de hacer ciertamente un breve resumen, y podrán ustedes encontrar que hay mucho detalle de toda esta historia. Lo cierto es que cuando David oye la voz de Abigail y decide oír su palabra, su consejo, la alaba y la bendice por su razonamiento para evitar que él se vengue con su propia mano, dice la escritura que luego Abigail regresa a su casa, que este hombre Nabal estaba en un gran banquete porque era un hombre rico, los recursos le sobraban al hombre, estaba en un gran banquete, ebrio, y que al día siguiente, muy prudente, Abigail le cuenta todo esto que había hecho, y dice que se quedó como una piedra Nabal. Dice la escritura, y aquí sí se lo leo literalmente, en el verso 38, dice: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta. Verso 39, estamos en el capítulo 25 de la primera carta de Samuel. Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Ustedes pueden leer también después que David toma por mujer a Abigail, pero el punto aquí que nosotros queríamos resaltar, dentro de todas las perlas y todos los tesoros de sabiduría que podemos hallar dentro de esta enseñanza, y que ustedes seguramente diligentemente estudiarán en sus casas, es importante notar la reacción de David, ¿no? A David lo que le sucede es un poco lo que dice el verso 21. En el verso 21 dice la escritura: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene por Nabal y sus esquiladores y su gente y todas sus propiedades. En vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Es decir, aquí tenemos una historia en la vida de David en que a él le pagan mal por bien. Y es muy interesante reparar en esto, porque creo que todos nosotros, todos tenemos, no una, sino quizás muchas
si hacemos en la quietud del alma y con la ayuda del Espíritu Santo una retrospección en nuestras vidas, creo que tenemos muchas historias cada uno de momentos en el que nosotros, de una u otra manera, de manera voluntaria y bien intencionada, nosotros hemos bendecido, hemos provisto, hemos amado, hemos ayudado, hemos auxiliado, hemos invertido tiempo, dinero, enseñanza y sabiduría y muchas cosas a muchísima gente, y en alguna ocasión no nos han pagado o no hemos recibido el resultado que nosotros esperábamos. Porque ciertamente nosotros, los hijos de Dios, entendemos un principio glorioso y precioso en la inconmensurable sabiduría de Dios. Sabemos que todo en esta vida trabaja bajo un principio que está escrito y que es: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es decir, el bien o el mal que hagamos nos alcanzará de una u otra manera. La gente que no conoce a Dios o la gente que no quiere conocer a Dios le puede llamar esto de muchas maneras. Le llaman el karma y de otras formas. Pero nosotros sabemos que hay un principio inmutable, es decir, no va a cambiar. Seamos impíos, incrédulos, creyentes o no, hijos o no hijos de Dios, esto funciona así. Todo lo que el hombre hace, bueno o malo, finalmente le alcanza. Y esto lo comprobamos en la Escritura, en la Biblia, Dios lo enseña y también nosotros lo hemos comprobado en repetidas e incontadas situaciones. Pero el punto aquí es: ¿qué hacemos o qué hemos hecho nosotros cuando hicimos lo bueno con alguien en particular y no recibimos el resultado de esa bondad, de esa ayuda que nosotros pues tuvimos en ese momento la oportunidad de proveer a alguna persona? Creo yo que tenemos el sustento bíblico de esperar a que si nosotros le hacemos el bien a alguien, ¿no? Nosotros podríamos esperar un buen resultado, podríamos esperar esa cosecha. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que entender bien de que cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros socorremos, auxiliamos, bendecimos a alguien, lo hacemos de manera voluntaria, lo hacemos pues no obligados, y muchas veces no recibimos el pago, no recibimos el resultado esperado, sino más bien recibimos a veces todo lo contrario: olvido, ingratitud, deshonra, y sabemos que esto es parte de la vida. Tenemos que entender bíblicamente que nosotros, al igual que Dios, pues tenemos que aprender a amar y dar de una manera incondicional. Y la Escritura es muy clara y enseña muchísimo al respecto. Es importante entender esto y saber de que el segundo mandamiento más importante en la Biblia, y que demuestra que creímos el primero, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las primeras tareas, de las más importantes tareas que tenemos todos nosotros como el pueblo de Dios y como los hijos de Dios, es aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Seguidamente, amar a la gente, amar al prójimo. El amar al prójimo y el amar a la gente es precisamente, según la Biblia, la demostración del primer mandamiento, de que le amamos a Dios. Porque sencillamente sabemos que Dios ama a la gente, Dios ama al hombre, Dios hace todos los días miles de cosas por ayudar al hombre,
por bendecirlo, por perdonarle, por darle salvación. Muchas veces, tanto a nosotros como a los que no le creen a Dios, Dios no les paga conforme a sus iniquidades. Dios es grande en misericordia. Y por ende, ya que Él nos ha amado en Cristo Jesús y nos ha instruido y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo y nos ha dado la vida eterna y al Espíritu Santo, y sabemos la esperanza de la gloria que viene en Cristo Jesús, pues Él espera que nosotros, al igual que Él, pues amemos a la gente, sin esperar muchas veces nada a cambio. Creo que cuando nosotros tenemos el corazón correcto, pues podemos amar, podemos bendecir, podemos ayudar libremente, voluntariamente. Y si alguien, pues, y si vemos el resultado de esa ayuda, gloria a Dios. Pero si no lo vemos, estamos tranquilos, porque delante de Dios lo hicimos, por amor lo hicimos, y pues Dios sabrá recompensar la obediencia, la fe, el corazón correcto, el corazón sincero y honesto de todos aquellos que entendimos lo importante que es para Dios que aprendamos a amar no solamente a la gente que nos ama, sino principalmente a los que no nos aman. Ayudar justamente a aquellos que probablemente no se merezcan nuestra ayuda. Así como nosotros tampoco nos merecíamos la ayuda de Dios, Dios decidió llamarnos, escogernos, perdonarnos por su infinita gracia y darnos a su Hijo Jesús. De la misma manera, nosotros tenemos que tolerar, perdonar y ayudar a todas las personas, principalmente a los que no han hecho nada por ganarse nuestra ayuda, sino que probablemente hacen todo lo contrario. Nos deshonran, van en contra de nosotros, y ellos son, creo yo, los que más necesitan ayuda, porque una de las conclusiones a las cuales nosotros los hijos de Dios en el amor de Cristo llegamos, y por eso entendemos por qué también funcionábamos de esa manera antes, era que todo hombre y toda mujer que no ha hecho a Jesús Señor, que no ha llegado a amar a Jesús con todo su corazón, es una persona en tinieblas, engañado por el diablo, sujeto a pecado, preso de su carne, y pues lo único que le queda es pecar, está ciego, no sabe lo que hace, y pues ciertamente desde nuestra perspectiva de la verdad y de la luz del Evangelio, lo que necesita es nuestra misericordia y nuestra ayuda, y no nuestro juicio, y no nuestra condenación, no nuestro dedo acusador, ni criticar ni murmurar de ellos. Lo que Dios espera de nosotros es que amemos a la gente, aunque nos paguen mal por bien. Es decir, aunque esa persona a la cual alguna vez amaste, ayudaste, bendeciste, invertiste tiempo, dinero, amor y cuantas cosas más, hoy quizás ya se olvidó de ti, te deshonró, es más, hasta murmuró y te criticó. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué deberíamos hacer? David quería tomar venganza por su propia mano, y Dios usó a esta mujer, Abigail, gloria a Dios por esta mujer, para detener su mano y que no se vengue él mismo, porque la Escritura dice que no deberíamos nosotros vengarnos. La venganza es de Dios, no nuestra. Nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia mano, sino nuestro corazón debe estar dispuesto, predispuesto al perdón siempre y a la misericordia, como es el corazón de Dios. Ahora, esto es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer, porque ciertamente cuando alguien pues nos paga mal por bien, inmediatamente nuestra carne salta y queremos que le vaya mal también, y queremos quizás maldecirlo o esperar que le vaya mal y que la vida le pague mal y que Dios le dé un buen castigo, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues lo que hay que hacer es lo que siempre hemos sugerido, hermanos, y lo que Dios propone en la Biblia: no curar el síntoma, sino ir
a la raíz y al origen. Si yo, cuando alguien me paga mal por bien, en realidad, y debo ser sincero conmigo mismo, yo deseo que le vaya mal también, que Dios le castigue, pues yo tengo un cambio muy profundo que hacer en mi corazón. Yo debo llenarme de la palabra de Dios. Yo debo permitir que el Señor haga la obra que Él quiere hacer en mi corazón, que pueda yo ser una nueva criatura en Cristo, que eche yo mano de toda diligencia para guardar estos mandamientos, para que mi corazón sea transformado y que la próxima vez, porque esto nos va a acontecer siempre, que alguien, a pesar de que yo le haya hecho mucho bien, me pague mal, pues no tenga yo esos pensamientos, malos pensamientos, deseos o esas ganas de obrar indebidamente. Quiero que mi corazón sea perdonador, no quiero tener rencor por esa persona, no quiero que le vaya mal a pesar de que me hizo mucho mal, que me duele o me dolió. Yo quiero tener un corazón como el de Jesús, quiero perdonar, porque recordemos que Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, sin embargo nunca le trató mal. El mejor de sus muchachos, Pedro, le volteó la cara, lo traicionó, lo negó, y Jesús nunca le deseó mal. Verdaderamente Jesús tenía un corazón hermoso, y creo que si queremos dar gloria a Dios, y creo que si queremos dar gloria a Dios, repito, iglesia, hermano, hermana, tenemos que tener un corazón así como el de nuestro Señor Jesús. Amén. Y quiero ir a la Escritura porque quiero que la Biblia nos diga, nos enseñe esta noche cuál es el corazón correcto. Primero, sígueme por favor rápidamente a Proverbios capítulo 17. Por favor, no dejen de leer este capítulo 25 en toda la historia, sin dejar de reparar en todos los pasajes que hemos comentado a manera de resumen, porque esto es parte de la vida, nos va a acontecer, nos va a suceder, y tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que dar testimonio del amor de Dios, y no podemos estar deseándole mal a toda la gente que nos hace mal. Esto es, repito, parte de la vida, y si alguna vez lo hicimos, pues que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos perdone. Y si todavía lo tenemos en el corazón, ese anhelo, ese deseo que a esa persona o a esas personas que nos trataron mal en una entrevista de trabajo, o ese jefe que nos despidió, o esa persona que nos engañó, o esa persona que nos traicionó, pues corrijamos eso, hermanos, sanemos el corazón, soltemos eso, y tenemos que hacerlo pues a la manera del Señor, ir al origen. Si Dios me perdonó a mí, yo debo, en respuesta a ese inmenso amor y misericordia, también tener amor y misericordia por la gente. Amén. En Proverbios 17, 13, la Escritura dice claramente: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Repito, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Si yo le hice el bien a alguien y no me pagaron de la misma forma, sino que por el contrario, desearon mi mal, murmuraron de mí, quieren hacerme daño o perjudicarme, pues lo que me toca a mí como hijo de Dios, sabiendo que por hacer el bien yo recibiré una recompensa de parte de Dios. Repito, Dios es galardonador de los que le aman y le obedecen. Si yo le hice el bien a alguien, yo sé, tengo pleno convencimiento por la Escritura, que yo recibiré no recompensa de hombre,
sino recompensa de Dios. Pero también sé que si alguien me paga mal por bien, le va a ir mal. Y eso, valgan verdades, no es motivo para que yo me alegre. No, Señor. Que Dios tenga misericordia de esa persona que, por la razón que fuere, me perjudicó, me robó, me traicionó, me hizo daño, sin haberle hecho yo nada, sino al contrario, haberle procurado el bien. Si me hicieron daño gratuitamente, y hasta ahora no entiendo por qué pasó, por qué me hicieron tal o cual cosa, que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice que el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y ciertamente que le acontezca algo malo, o que tú sepas que algo malo viene sobre esa persona, no es motivo, y ahí donde viene el cambio, tenemos que cambiar el corazón, no es motivo para que yo me alegre, ni mucho menos. Amén. En el libro de Lucas, acompáñame por favor, iglesia, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, en esta parábola de los convidados a las bodas, capítulo 14 de Lucas, en el verso 12, Jesús dice una cosa hermosísima, preciosa, y estas son las palabras que tocan el corazón del hombre, estas son las palabras que yo quiero oír, en esto quiero yo creer como mi Señor, quiero yo actuar. Dice en el verso 12, cuando hagas comida y cena, dice el Señor Jesús, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Lo voy a repetir porque quiero que esto quede grabado ahí en el lienzo del corazón. Dice el Señor Jesús, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas, en contraste, cuando hagas banquete, llama a los pobres, mancos, cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, lo que el Señor Jesús me está enseñando es que yo debo hacer el bien, bendecir, amar, ayudar, auxiliar, socorrer, de todas las maneras en que esté en mi mano hacerlo, sin esperar recompensa de hombres, delante de Dios y por amor de Dios y de mi prójimo, es que yo debo hacerlo. Pero la recompensa viene de parte del Señor. Amén. Pero también quiero señalar en la Biblia que escrito está que a Dios no se le pasa por alto nada. Repito, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es lo primero que nosotros debemos considerar para entender que lo más inteligente que nos toca a nosotros es amar a Dios, obedecer a Dios, hacer bien a la gente, sabiendo que todo eso nos va a alcanzar. Como siempre decimos en la iglesia, a las personas que necesitan ayuda, y creo que todos nosotros necesitamos ayuda en todas las formas posibles, y creo que nosotros necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es ayudar todo el tiempo, bendecir todo el tiempo, amar todo el tiempo y tener mucha misericordia todo el tiempo, para que de esa manera Dios tenga de nosotros también misericordia, porque ciertamente vendrán tiempos en que necesitemos el perdón, la misericordia, el auxilio, el socorro, la ayuda de nuestro Dios. Que nunca, hermano, se aparte la ayuda y la misericordia de Dios. Y eso también está en tu mano y en mi mano hacerlo. Eso será y sucederá según en la forma, en la cantidad y con el corazón en que tú siembras el bien y la ayuda y el amor al prójimo. Pero como les decía, es importante ver alguna escritura donde tú puedas ver de que finalmente la gente piensa
como enseñamos la semana pasada, que porque no se ejecuta la sentencia de inmediato, dice el libro de Eclesiastés, pues no pasa nada, uno puede hacer cualquier cosa, uno puede ser ingrato, uno puede pecar, uno puede deshonrar, uno puede pagar mal por bien y no pasa nada, porque no se ejecuta la sentencia de inmediato, y eso es un enorme yerro y equivocación. Y en ese sentido, pues quería yo rápidamente ir a Primera de Reyes 2:5, ahí muy cerquita, pasando Samuel, Primera de Reyes 2:5. Ustedes lo leerán en casa con mayor quietud. Y cuando David está a punto de morir, y habiéndole heredado el reino a Salomón, dice en el verso 5, hablándole a su hijo: ya sabes tú, Salomón, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. 6. Le está hablando a Salomón. Son directrices, direcciones, mandamientos para su hijo. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Es decir, iba a recibir su pago. 7. Mas a los hijos de Barzilai, Galaadita, harás misericordia, dice David. Que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Es decir, el favor que le hicieron a David también fue recompensado. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo, dice David, con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió después a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano, le alcanzará. Así que con inteligencia y sabiduría debemos proceder siempre nosotros. En Josué 6:17, para ya terminar, hermanos, porque el tiempo lamentablemente es muy corto, pero estoy seguro que, como siempre decimos, esta enseñanza será el inicio o la chispa ahí en tu corazón para seguir leyendo, entendiendo, buscando el rostro de Dios, buscando la sabiduría de Dios, porque buscamos el crecimiento, hermanos. En el capítulo 6, en el verso 17, cuando estaban a punto ya de tomar Jericó, dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Es decir, Rahab, por haber ayudado a los espías de Israel, al pueblo de Dios, a Josué, en la entrada y en la conquista de Jericó, ella recibió también su pago. Y todo Jericó fue destruido y quemado, todos, salvo Rahab la ramera. Recibió pues el pago por su ayuda y su favor que tuvo con el pueblo de Israel. Y también en Deuteronomio, ya para terminar, Deuteronomio 25, 17, dice el Señor: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es decir, así como estos pasajes, nosotros encontramos en la Biblia que todo, absolutamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aunque a ti y a mí, o aunque a nosotros, de alguna forma, alguien nos pague mal por bien, nosotros no tomaremos venganza por nuestra mano,
No le desearemos el mal a nadie, porque de esa manera le damos gloria a nuestro Señor y a nuestro Dios, al cual amamos y el cual nos amó y nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Todos nuestros pecados en la cruz fueron perdonados y hubo un pago grande que se hizo por ese perdón, por esos pecados nuestros, que fue la sangre y la vida preciosa de Jesús. A Él sea toda la gloria. ¿Cómo no, hermanos, perdonar y amar a la gente aunque nos paguen mal por bien? Y recuerden, esto va a acontecer cuando tú y yo hagamos o tomemos, en todo caso, pues toda la diligencia posible o más diligencia posible en este anhelo de Dios de llevarnos a la madurez y al crecimiento. Debemos, hermanos, invertir mucho tiempo en el reino, en la escritura, en el estudio de la Biblia, para acelerar nuestro cambio, nuestra transformación y nuestro crecimiento, de modo que la próxima vez que alguien nos pague mal por bien, pues tengamos un corazón perdonador, y eso pues dará gloria a nuestro Dios y nuestro Señor, que tanto nos ama y nos ha dado a su Hijo Jesús. Amén. No dejen de leer, hermanos, esta historia en 1 Samuel 25. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar allí, hermanos. Gracias por compartir esta enseñanza. Somos la comunidad cristiana Palabra y Vida. Le damos la bienvenida a todas las personas que por primera vez nos ven o se conectan. Escríbenos. Encantados y felices estaremos de que podamos conversar contigo y que seas parte también de este movimiento, de esta iglesia del Señor. Amén. Gracias entonces nuevamente por estar ahí. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Chao.